¿Me escuchan también? ¿Me escuchan? Sí, señor. Listo. Bueno, hoy vamos a tomar el electrocardiograma como lo hicimos ayer, de una forma paciente, de una forma tranquila. Hoy nadie se nos va a morir si detectamos el error en el electrocardiograma en media hora. Quizá más adelante sí pase, pero en este momento no. Entonces vamos a ver las alteraciones del electrocardiograma y todo lo que tiene que ver con... ¿Alguien levantó la mano? Bueno, con la lectura de este. Vamos a iniciar con las arritmias. Las arritmias son todos los trastornos del ritmo, básicamente, que tienen que ver con una actividad eléctrica inusual del corazón. Esta vez vamos a tratarlas de una forma bastante integral. Quiero que nos acordemos bastante de la fisiología que vimos ayer del electrocardiograma y todo lo que tiene que ver con esta, sí, esta lectura fisiológica. Aquí a primera vista, ustedes ven que hay un poco de círculos, un poco de flechas, pero lo importante es darnos cuenta que la morfología de nuestro electrocardiograma normal no existe, en este caso, pues, porque hay algo que se llama extrasístole, que es una extrasístole. Una extrasístole vendría siendo una aparición espontánea de un QRS prematuro en el ciclado eléctrico infinito, en español. Nosotros tenemos un ciclo eléctrico, el cual debe seguir nuestro corazón para poder funcionar de manera fisiológica. Esto entonces nos va a llevar a buscar una morfología normal, una morfología fisiológica dentro del marco de el voltaje y en este caso el tiempo en el que transcurre el impulso nervioso de nuestro corazón o del corazón de nuestro paciente. En este caso vamos a empezar con una extrasístole auricular. La extrasístole auricular o extrasístole sinusal es una aparición prematura de un QRS entre un ciclado normal, pero precedido de una onda P. La onda P sabemos que es lo que nos indica que el ritmo inició. ¿Iban a decir algo? Ok. Que la onda P nos indica que el ritmo o el impulso nervioso fue generado en el marcapaso natural que tenemos nosotros, que vendría siendo el nodo sinusal. Esto pues tiene unas características muy específicas. Vamos a ver si puedo acercar un poco. Cuando nosotros estamos ante una extrasístole auricular o una extrasístole sinusal, vemos que hay un ritmo marcado. En este caso, me encantó la idea de colocarles la estrategia del papelito. Nosotros, ¿qué hacemos con ese papelito? Tomamos cualquier tramo del electrocardiograma y medimos con el papel, con estas lineecitas, la distancia que deben tener uno del otro. También claramente se puede utilizar el ritmo normal, los cuadritos del papel milimetrado, pero esto vendrá siendo una alternativa la cual a vamos a utilizar en caso de que nos dé el tiempo o estemos estudiando para que sea más práctico detectar esta extasístole. Observamos que hay un ritmo sinusal, onda P, QRS, la onda P menor a 0.20, el segmento es PR menor a 0.20 también, el QRS estrecho, bueno, no estrecho, está normal, y posteriormente encontramos una onda T. Si nos ponemos a analizar, hay 5, 10, 1, 2, 3, 18 cuadritos entre R y R. Y si nos ponemos a ver acá también hay 5, 10, perdón, 18 no,
5, 10, 13, 5, 10, 13. Aquí encontramos un ritmo regular, pero aparece espontáneamente un PQR que no debería estar ahí o que apareció de manera espontánea. Esto que vemos aquí es lo que se conoce como extrasístole, porque apareció de manera prematura. Y una de las características que podemos ver en esta extrasístole es que después de que aparece hay una pausa eléctrica, es decir, la línea isoeléctrica entre complejo R patológico y R sinusal es pues un tiempo de espera que utiliza el nodo sinusal para recuperarse. Posterior a esto, el paciente va a recuperar su ritmo sinusal, pero como vemos acá, con la onda P picuda, esa es otra característica de la extrasístole auricular, la onda P picuda, a la misma altura, al mismo voltaje, pero picuda, nos va a dar inicio a una sístole auricular patológica, o lo que se conoce como extrasístole. Aproximadamente si tenemos un ciclado de, en este ejemplo, 520 milisegundos, de aquí a acá, y vemos que aparece de repente un PQRS a menor distancia, debemos determinar primero si tiene onda P. Esto para saber cuál es el apellido de la extrasístole. Si tiene onda P, es una extrasístole sinusal o auricular. El complejo QRS patológico va a aparecer inmediatamente después de la P. Y tercero, que después del PQR patológico vamos a encontrar esta pausa. Un dato interesante es que normalmente este paciente va a tener frecuencias cardíacas cercanas a 100 o por encima de los 100 latidos por minuto. Ahora, ya teniendo en claro lo que es la extrasístole sinusal o la extrasístole auricular, si tienen alguna duda me levantan la manito y yo les contesto con todo gusto. Vamos a lo que viene siendo la extrasístole de la unidad AB o de la unión AB o del nodo aurículo ventricular. Esto básicamente... ¿Quién levantó la mano? Disculpa, en la extrasístole auricular no me quedó claro si esas P son normales. ¿Me lo podrías explicar, por favor? Claro, Doc. Las P, esas P que conducen, no son normales, son completamente patológicas, es una despolarización espontánea de la aurícula que necesita pues que sea revertido por el marcapaso fisiológico de nuestro corazón y por eso es que se genera posteriormente esa pausa isoeléctrica, pero no son normales. Son normales las del ritmo sinusal, las que anteceden a esta, pero no, esta P picuda no es normal. Vale, gracias. Listo. Ahora, vamos a ver otro tipo de extrasístole, que vendría siendo la extrasístole de la unión AB o del nodo auriculoventricular o de nuestro segundo marcapaso. Tenemos las mismas características de la extrasístole auricular. La única diferencia es que no hay onda P. Si nosotros nos ponemos a analizar, vemos que hay un complejo QRS, está antecedido de una onda P y está, continúa con una onda T y luego viene otro completamente morfológico, completamente fisiológico, completamente normal. Luego viene otro y aquí vemos el acortamiento de la distancia entre R y no existe P, es decir, el impulso se generó en el nodo aurículo ventricular. Esto también nos genera una pausa isoeléctrica para que el control lo recupere, lo que vendría siendo el nodo sinusal para llevar a un ritmo sinusal nuevamente. Estos pacientes también van a tener una respuesta ventricular alta, es decir, pueden o no generar taquicardias o
pues también pueden tener una frecuencia cardíaca normal. O sea, lo que va a cambiar en estos pacientes es que el trazado electrocardiográfico va a presentar una extrasístole. Si usted nota una extrasístole en el momento que hace una exploración física a su paciente, envíele un electrocardiograma, o pues si usted hace la exploración física, hace la ocultación y sospecha de una extrasístole, envíele el electrocardiograma porque esto va a ser necesario para diagnosticarlo. Entonces, haciendo un repaso rapidito, vamos a devolvernos hacia la extrasístole auricular. Existe onda P picuda, hay un acortamiento entre las R's fisiológicas y las R's patológicas, y hay una pausa isoeléctrica. La extrasístole de la unión AB, hay un acortamiento entre R y R, pero no existe onda P. Bueno, no existe onda P que antecede al complejo QRS patológico. Es decir, las otras ondas, los otros segmentos, los otros trazados van a estar completamente normales. Solamente la extrasístole que genera el nodo aurículo-ventricular en estos casos es el que va a estar sin la onda P preexistente. Hasta ahí todo, ahí vamos bien, ¿verdad? Para que no abran el micrófono, manden una muñequita, una carita, y para saber si estamos bien. Excelente. Ahora, como sabemos, nosotros tenemos tres instancias, como los explicábamos ayer. Tenemos el nodo el nodo sinusal de primero, que es nuestro primer marcapaso, que es este, el que marca el ritmo auricular. Tenemos el nodo aurículo-ventricular, que es el que marca la frecuencia cardíaca desde el nodo auriculoventricular, básicamente. Y por último está la extrasístole ventricular, que es el último marcapasos que tiene nuestro cuerpo y va a generar un trazado muy específico. Va a ser un QRS ancho, muchas veces el punto J va a estar muy elevado, va a existir lo que vendría siendo una onda Q patológica, pero el paciente no tiene antecedentes de un síndrome coronario agudo, que un poquito más adelante vamos a ver lo que son estas lesiones. Esto también va a generar una pausa isoeléctrica, igual que en todas las extrasístoles anteriores, y dime. No había visto la pregunta. Y no es lo mismo. El ritmo de la unión es básicamente cuando nuestro nodo sinusal no funciona y el que decide tomar el mando de nuestra frecuencia cardíaca, de nuestra actividad eléctrica del corazón, vendría siendo básicamente el nodo auriculoventricular, y tiene una frecuencia cardíaca mucho menor que el nodo sinusal y me va a generar lo que vendría siendo una bradicardia auriculoventricular. En otras palabras, el ritmo de la unión vendría siendo cuando nuestro nodo sinusal falla y le toca al nodo auriculoventricular suplir las funciones del nodo sinusal, generando una frecuencia cardíaca menor a 60 latidos por minuto. ¿Sí? Hasta ahí estamos viendo. Excelente, excelente. Así me gusta, así me gusta. Y bueno, algo muy interesante de esto es que en dedos vamos a ver, en el caso de una extrasístole ventricular, en dedos alargados, dedos largos, no dedos largos, va a generar una R negativa o una onda Q. Muchos autores dicen que es una onda Q, otros autores dicen que es una onda R negativa, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que el complejo QRS de la extrasístole ventricular está al revés. Ahí tenemos todo bien marcado, está al revés. El paciente tiene un ritmo sinusal hasta que llega a la extrasístole ventricular, que me va a generar que el QRS se invierta, y posterior a la inversión del QRS va a haber una pausa isoeléctrica hasta que nuevamente inicia el nodo sinusal a tomar el control. Si aquí podemos observar, aquí tenemos una extrasístole, dos extrasístoles, tres extrasístoles, pero si vemos los QRS que están morfológicamente normales, vamos a ver que están totalmente equidistantes, y en el infinito isoeléctrico van a estar equidistantes aún
están equidistantes las extrasístoles, porque, bueno, en este caso no, pero si ustedes se ponen a analizar, posterior posterior a un QRS fisiológico y en la aparición de un QRS patológico, hay la misma distancia entre R y R. Pero eso es un tip que pueden ustedes anotar, pueden tenerlo ahí como para variar. Y eso viene siendo básicamente la extrasístole. Ahora vamos con las taquicardias. Esa vendrá siendo otra arritmia. ¿Por qué arritmia? Es un aumento de la frecuencia cardíaca, del ritmo cardíaco, mayor a los 100 latidos por minuto. Normalmente tenemos dos tipos de taquicardia. ¿Sí? Bueno, normalmente las extrasístoles son hereditarias. Y en el ejemplo de las taquicardias, perdón, las extrasístoles de esta, ¿cómo que se llama? Esta, de la unión, vienen siendo secundarias a una patología del nodo sinusal. Así se llama, enfermedad del nodo sinusal. ¿Listo? Ah, sí, levanten la manito porque yo estoy en la presentación. Listo. Hay dos tipos de taquicardia. La taquicardia supraventricular y la taquicardia ventricular. Entonces, iniciamos con las taquicardias supraventriculares. Las taquicardias supraventriculares son aquellas taquicardias que se inician en el nodo sinusal. Es decir, siempre van a tener un antecedente de una onda P que antecede al QRS. Pero estas a su vez se caracterizan principalmente porque vamos a tener un QRS estrecho menor a 0.12 segundos. Es decir, va a estar muy estrecho y en muchas ocasiones no tiene onda Q. Pero sí va a tener una regularidad. Esto se manifiesta, a diferencia de las extrasístoles, normalmente las taquicardias sí tienen manifestaciones un poco más graves. El paciente tiene algún tipo de sintomatología parecido a un síndrome coronario, dolor en el pecho, dolor precordial, cefalea, tiene algún tipo de, muchas veces tienen migraña, muchas veces tienen una mareo, etcétera, puesto que el corazón no está trabajando de una manera óptima, sino que está trabajando de una manera acelerada. Estas taquicardias supraventriculares se dividen en dos. Inicialmente, cuando el RR es regular, conocemos como las que vimos anteriormente. Y aquí sí vienen los ritmos que mencionó el compañero anteriormente. Tenemos una taquicardia sinusal, taquicardia de la unión, taquicardia paroxística, que puede ser ocasionada tanto en el nodo sinusal como en el nodo AB, y también puede ser ocasionada por impulsos generados a nivel de los ventrículos. Pero eso es muy sencillo de identificar, puesto que las taquicardia supraventricular con RR regular y sinusales tienen complejos QRS completamente normales, morfológicos, fisiológicos, pero están aumentados. Es decir, la distancia entre R y R siempre va a ser equidistante, pero van a ser mucho menores a un RR de un paciente que no tiene ninguna manifestación eléctrica a nivel cardíaco. En el caso de de la unión, ahí sí vemos que hay una inversión o una elevación del ST en algunos casos, o hay alguna irregularidad a nivel del segmento ST, y no necesariamente tiene que ser un síndrome coronario agudo. Lo importante aquí es reconocer que las taquicardias con RR regular
se manejan farmacológicamente o también con cardioversión eléctrica. Ahora, algo muy importante que nosotros debemos saber, conocer, es las taquicardias de supraventriculares con RR irregular. Esto es un daño básicamente que se ha obtenido o se ha adquirido a nivel auricular. Dígame. Las derivadas. Sí. Las derivadas, normalmente los que uno busca en las derivadas son las dipolares que vimos ayer. Comúnmente se utilizan D2. Eso sí, se utiliza D2 hasta que llegamos a lo que vendría siendo la parte de las isquemias y las necrosis, porque ahí sí tenemos que ver específicamente qué es lo que tiene nuestro paciente, dónde lo tiene y por qué lo tiene. Pero normalmente lo que se ve es D2. Ahora, con RR irregular hay unas patologías que nosotros vamos a ver muy seguido a nivel de medicina interna, lo que vamos a ver a nivel de hospitalización o UCI, y que van a tener manifestaciones directamente relacionadas con, digamos, unas manifestaciones que pueden conllevar directamente a la muerte del paciente, porque esto vendrían siendo arritmias letales. Fibrilación auricular, que vendría siendo la desaparición de la onda P, entre comillas. ¿Por qué lo digo entre comillas? Porque desaparece la onda P, pero aparecen muchas ondas F. Esas ondas F, que son entre, les conocen como los dientes del tiburón, si no estoy mal. Bueno, los dientes del tiburón se ven más en el flúter, pero desaparece la onda P y generamos muchas, como si el corazón estuviera teniendo un falso contacto. Esa es una semejanza que me gusta hacer mucho, que nuestro corazón está teniendo un falso contacto, lo que genera que la respuesta de nuestros ventrículos se confunda, entre muchas comillas, y tienda a ser irregular, puesto que el que tiene que asumir o suplir las necesidades del marcapaso es el nodo sinusal y este está fallando a nivel patológico. Y pues va a enviar continuamente impulsos nerviosos hacia el nodo AB y esto va a generar que pues el paciente tenga un ritmo irregular. En el flúter auricular pasa básicamente lo mismo. Lo único que las ondas F van a ser mucho más grandes y ahí sí se va a ver marcada como una dentadura de un tiburón. Si lo pueden observar aquí, este electro salió espectacular. Lástima que no tiene los trazados, pero salió espectacular. Y podemos ver R y R. Si ustedes quieren, pueden sacarle la frecuencia cardíaca y vamos a ver que están, a pesar de que parece que están regulares, está un ritmo irregular. La aparición de aleteo auricular se manifiesta con ondas en forma de diente, de sierra o de tiburón, seguido de un QRS con T negativa. La T negativa siempre va a estar negativa. La fibrilación auricular va a tener el QRS normal. El flúter auricular no va a tener el QRS normal, sino va a tener una T negativa. Todo esto lo estamos viendo en D2. Y las taquicardias, pasamos directamente a lo que vendría siendo las taquicardias ventriculares. Las taquicardias ventriculares vienen siendo básicamente una sobreexcitación de las paredes ventriculares que me van a generar una respuesta alta de esto y van a ocasionar que el gasto cardíaco aumente y pues la fatiga cardíaca va a llegar también a nuestro corazón. Existen existen dos tipos de taquicardia ventricular que vendrían siendo la monomórfica, la polimórfica y existe una que es muy poco común, pero sí se ve a nivel de electrocardiografía que vendrá siendo la polimórfica de puntas torcidas. Vamos a iniciar con la monomórfica. La monomórfica quiere decir que todas las ondas tienen el mismo tamaño, la misma amplitud, tienen la misma morfología y van a estar establecidas en un patrón regular. Eso es muy interesante porque las taquicardias ventriculares son de ritmo regulares,
pero son arrítmicos, puesto que la frecuencia cardíaca es mayor a 100 latidos por minuto. La polimórfica vendría siendo, y una característica muy importante es que en las taquicardias ventriculares se pierde completamente la morfología del complejo QRS. Aquí no hay ningún complejo QRS, simplemente vemos que existen latidos, hay inversiones de onda, hay ondas completamente patológicas y no se alcanza a determinar cuál es la, la morfología de este complejo. La polimórfica, por otro lado, no le puse fotico, pero es básicamente la misma, lo único que la amplitud de las ondas varía. Es decir, este es más grande, este es más chiquita, este es más chiquita aún, este es mucho más grande. Y la de puntas torcidas es lo mismo que la polimórfica, lo único que va a estar inclinado debido a una actividad eléctrica exagerada en el corazón. ¿Hasta ahí vamos bien? Excelente. Perdona, tengo una pregunta. Dígame, doctora. Hace un momento cuando mencionabas que en la taquicardia, bueno, que se invertían unas ondas, que aparecía la T negativa, la taquicardia auricular. ¿Esta? ¿Esa T negativa aparece en todas las derivaciones? Aparece en las que tiene que estar positiva. Recordemos que la onda P solamente está negativa en ABR. ¿Sí? Sí, Ok. en ABR. O sea, pero en ABR se sigue viendo negativa. Sí, sí. En ABR se sigue viendo negativa. Ok, gracias. Listo, doctora. Ahora vamos con el caso contrario, las bradicardias. Normalmente las bradicardias son ocasionadas, como lo dije anteriormente, o como lo mencionó el compañero anteriormente, por una falla en el nodo sinusal y son originadas en la unión AB y marcan lo que vendría siendo un ritmo de la unión. Si nos ponemos a analizar este electrocardiograma que vemos aquí, para identificar que está siendo generada en el ritmo de la unión, que era lo que habíamos dicho, que no hay P. Y pues aquí se ve clarito que no hay P. Nunca había visto una línea isoeléctrica tan isoeléctrica, pero aquí no hay P. Y simplemente se genera el PQ, perdón, si no hay P, no hay PQR, el QRST. Y seguido a esto, vamos a ver una pausa, puesto que el ritmo lo está marcando el nodo auriculoventricular, por lo cual la frecuencia debe estar entre 40 y 60 latidos por minuto. Una bradicardia es definida como la disminución del ritmo cardíaco o de la frecuencia cardíaca menor a los 60 latidos por minuto. Esta es la presentación más natural o la más común, natural no es porque es patológica, la más común de la bradicardia. Todo paciente que tenga bradicardia hay que hacerle un electrocardiograma porque necesitamos determinar en cuánto o por qué se está generando la bradicardia. Y si tenemos un problema del nodo sinusal, una enfermedad del nodo sinusal, debemos pues remitir inmediatamente para electrofisiología, porque aquí no creo que haya ningún electrofisiólogo. O si les gusta la especialidad, pues se lo mandamos al doctor o a la doctora que quiera ser electrofisiólogo. Nos deja el numerito, ahí se lo mandamos. En sí, esto son ritmos regulares y son arritmias solamente porque hay una frecuencia cardíaca menor a 60 latidos por minuto. Eso es todo. En este caso, como pueden ver, vemos un D2 alargado que nos muestra y nos manifiesta que el ritmo es regular, pero nuestro paciente está haciendo una bradicardia. Les hago una pregunta. ¿Alguien se anima a sacarme el ritmo de este electrocardiograma? Se ve espectacular. ¿Quién se anima? ¿Ninguno?
50. La doctora Catherine nos dice que 50. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Más o menos 43. A mí también me dio 50. Excelente, excelente. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Bueno, quedó la satisfacción que saben sacar frecuencia cardíaca. Es menor a 50. Exactamente. Es menor a 50. Bueno, chicos, vamos a seguir con lo que vendría siendo en la siguiente afección, que son los bloqueos tipo bloqueo auriculoventricular tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Miércoles, ¿qué pasó aquí? Listo. Les pregunto una cosa, respóndame en el chat. Simplemente, bueno, ahí está el machete. Si tenemos un bloqueo entre la aurícula y los ventrículos, ¿qué segmento del electrocardiograma va a estar afectado? Vamos a ver quién responde. En el chat o abran el micrófono. La doctora Aileen dice la onda P. El intervalo PR, el doctor Sepúlveda dice el POR, el PR. Doctor Santiago, cuénteme. El doctor Santiago levantó la mano. Bueno, mis chicos, excelente. Va a estar afectado el intervalo PR. ¿Por qué? Porque la unión o la distribución del impulso cardíaco, del impulso nervioso a nivel cardíaco, del nodo sinusal hasta el nodo que va a excitar a los ventrículos, es determinado por el segmento PR, es decir, esta línea isoeléctrica que está aquí. Y los bloqueos, quiero que se lleven un concepto específico de estos bloqueos. Los bloqueos auriculoventricular, todos tienen el PR mayor a 0.20. Todos los bloqueos auriculoventricular tienen el PR mayor a 0.20. Si usted le pregunta una característica del bloqueo auriculoventricular, ya sabemos que es el PR mayor a 0.20. Ahora vamos a ver las características que tiene, que tienen los bloqueos de tipo 1, tipo 2 y tipo 3. También vamos a ver las categorías Mobitz 1 o el fenómeno de Weckenbach el bloqueo AB de segundo grado. Inicialmente vamos a determinar las características del bloqueo auriculoventricular de tipo 1. Como dijimos, el PR va a estar aumentado, pero una característica específica de esto es que el PR en el bloqueo auriculoventricular tipo 1, así con apellido y todo, el bloqueo auriculoventricular tipo 1 va a generar un intervalo PR de aumento progresivo. Es decir, aquí va a tener una medida, aquí va a tener otra medida, aquí va a tener otra medida y siendo cada vez mayor. Esas características nos indican que nuestro paciente tiene un bloqueo auriculoventricular de tipo 1. ¿Qué diferencia esto del tipo 2 que vamos a ver más adelante? Que aquí todas las P conducen. Todas las P conducen. Es decir, todo complejo QRS está antecedido por una onda P. Eso lo dejó bien en claro el doctor Torregrosa. Ahora, teniendo eso, el bloqueo AB tipo 1 es facilito. Entonces, no dudo que ustedes lo captan de una. Entonces, ahora vamos a ver al bloqueo auriculoventricular tipo 2, Mobitz 1, que es el fenómeno de Weckenbach. Como lo habíamos mencionado anteriormente,
el PR es mayor a 0.20 en todos los bloqueos, en absolutamente todos los bloqueos auriculoventriculares el PR es mayor a 0.20. Si no es mayor a 0.20, no es un bloqueo. Así de sencillo. Ahora vamos a ver que en el bloqueo AB de segundo grado, tipo Movitz 1 o en el en el fenómeno de Weichenbach, vamos a ver una onda, un segmento PR que va en aumento, 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 hasta que llegue el momento en que hay una onda P que no conduce, no, mentira, aquí sí conduce, no, perdón, empiezo de nuevo. El bloqueo auriculoventricular de segundo grado, Movitz 1, tiene un aumento progresivo de las PR hasta que encontramos una onda P que no conduce. La observamos aquí. Una onda P que no conduce y posteriormente vamos a encontrar que se reinicia el ciclo del bloqueo porque vienen estando una onda P en una posición fisiológica aproximadamente cercana a los 0.20 segundos y posteriormente van a seguir aumentando la distancia entre la P y el QRS hasta que desaparece uno de los QRS. ¿Hasta ahí vamos bien? Esto es rítmico. Ahora, en el bloqueo auriculoventricular grado 2, Movitz 2, hay una frecuencia cardíaca rítmica hasta que de repente hay una P que no le da la gana de conducir y no conduce. Aquí podemos observar que aquí hay un R regular, R, y no hay más R, porque hay aquí una onda P que dijo yo no voy a conducir hoy y no existe segmento QRS. Posteriormente viene otra onda P mayor a 0.20, mayor a 0.20, mayor a 0.20 y aquí se le olvidó el QRS. Bloqueo auriculoventricular grado 2, Movitz 1, fenómeno de Weichenbach. El QRS es progresivo, progresivo, progresivo hasta que una P no conduce. El bloqueo AB, segundo grado, Movitz 2. El segmento PR es lineal, su distancia, son equidistantes, pero hay una P que en un momento determinado no conduce. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿En qué caso se puede presentar el Movitz 2? Normalmente estos tipos de bloqueos son genéticos. La mayoría de los pacientes que tienen bloqueos auriculoventriculares ni siquiera se dan cuenta que tienen bloqueos auriculoventriculares, sino que generalmente se cansan rápido o tienen algún tipo de afección respiratoria o creen que todo o asumen que tienen un mal hábito alimenticio y por eso se les presenta esa sintomatología, pero una causa, un agente etiológico determinado para el Movitz 2 o el Movitz 1 o cualquiera de los bloqueos auriculoventriculares no existe, doctor. Ahora, bloqueo auriculoventricular de tipo 3. Esto es un desorden total. Existen ondas P que anteceden a un QRS y existen ondas P que son totalmente independientes, que no existe ningún QRS o existe un QRS totalmente desordenado. Ahora vamos a decirlo de una forma un poquito más científica. En el tipo 3, el segmento PR va a ser continuamente progresivo hasta que no conduce y no va a ser rítmico. Anteriormente habíamos visto que todos los RR eran rítmicos hasta que desaparecía una onda P, pero en este caso, en el tipo 3, no van a ser rítmicos. Ahora que yo les pase la diapositiva, pueden ver cómo no es un ritmo cardíaco común. Y aquí le saluda Minchi, que está ahí atento al electrocardiograma. ¿Cómo quedamos con los tipos de bloqueo? Espero que les esté gustando porque este es pesadito. Ahora, vamos con las hipertrofias.
iniciando con las hipertrofias auriculares. Hipertrofias auriculares básicamente son una dilatación de la cavidad que es generado por algún tipo de insuficiencia. En fin, lo que aquí nos importa es cómo detectarlas. Miércoles, aquí me equivoqué, aquí no es izquierda, aquí es derecha. Vamos a hacer otra pregunta. ¿Qué segmento, qué onda? Los bloqueos auriculoventriculares también se debe uno fijar en D2, D1, D2 y D3. La única excepción para determinar dónde está la afectación vendría siendo en las isquemias o en los bloqueos de rama, que se me olvidó de los bloqueos de rama, de hecho. Pero, ahora les comento un poquito de eso. Pregunta del millón. Teniendo en cuenta la fisiología explicada el día de ayer, ¿qué parte del electrocardiograma se ve afectada en la hipertrofia auricular? A ver, ¿quién responde? En el chat o abre el micrófono, hágale con confianza. Las ondas P. Exacto, doctora, la onda P. ¿Por qué la onda P? Porque ahí es donde se genera el impulso nervioso del nodo sinusal, están las astas internodales, y si las aurículas están agrandadas, la que se va a ver afectada directamente va a ser la onda P. Ahora, si recordamos que ayer en la morfología del electrocardiograma nos dábamos cuenta que la aurícula izquierda y derecha tienen una sección en la onda P, que no es solamente una onda. Entonces aquí vamos a determinar que en la aurícula, ¿se acuerdan que les comentamos que la aurícula derecha es la que marca la subida y la aurícula izquierda la bajada? Entonces vamos a ver que la onda P en en la hipertrofia auricular izquierda va a ser mayor a 0.20 segundos y va a ser bifásica. Va a ser una onda bifásica, es decir, que tiene como una montañita. Es más, vamos a acercarlo. ¿Sí lo ven? Tiene dos fases. Una fase de estimulación sinusal y una respuesta, una pequeña, ¿cómo se dice eso? Una pequeña resistencia que le ocasiona que el nodo sinusal mande un poco más de electricidad y me genere lo que viene siendo una onda P bifásica. Y es mayor a 0.20 segundos, puesto que están dilatadas. En el caso de la hipertrofia auricular derecha, lo que encontramos es que, como habíamos mencionado anteriormente, que la onda P, la subida de esta, el responsable o la responsable de graficar esta acción es la subida de la onda P. Entonces, cuando nosotros tenemos una hipertrofia auricular derecha, la onda P se vuelve picuda porque el impulso nervioso se vuelve mayor, puesto que la que está dilatada viene siendo la aurícula de origen del impulso nervioso. Esta onda P normalmente se vuelve picuda, se vuelve mayor a 2.5 milímetros, casi 3, 4 milímetros, en vertical, en voltaje, y esto se conoce como P pulmonar porque las patologías donde más se ve esto es en el paciente pocoso, en el paciente con asma, en el paciente con fibrosis quística pulmonar, en el paciente con algún tipo de patología que tenga afectación a nivel pulmonar. Este es sencillo, estas hipertrofias son sencillas de identificar. Claramente, si nosotros vemos algún tipo de alteración en el monitor, no le tengamos miedo al doctor de decirle, doctor, y si hacemos un electro, vamos a ver qué tiene. Puede que se ganen un 5 o nos ganemos un 5. Me parecería excelente eso.
Eso, el doctor Alexander nos dice, para que lo asocien más fácil, una onda bifásica puede ser semejante a una M o una P mellada y lo asocian con una onda mellada, M de mitral que indica la aurícula izquierda hipertrófica. Excelente, excelente. ¿Hasta ahí vamos bien? Excelente. Ahora vamos con las hipertrofias ventriculares. Las hipertrofias ventriculares básicamente vendrán siendo una descripción de un proceso crónico que está cursando nuestro paciente. Es decir, normalmente tenemos hipertrofias ventriculares cuando nuestro paciente tiene falla cardíaca o algún tipo de patología o síndrome coronario agudo, algún tipo de síndrome obstructivo, un tromboembolismo pulmonar. Y esto se denota directamente en lo que vendría siendo el QRS, puesto que sabemos que la hipertrofia, que el QRS demuestra la actividad que viene teniendo el electrocardiograma a nivel ventricular. Normalmente en estos casos lo que se aumenta es el voltaje y aquí podemos observar en las derivadas que podemos establecer esos cambios B1 y B2. Vemos que tiene una R negativa en B1 pero una P positiva, al igual que en la bueno, teniendo eso en cuenta, vamos a fijarnos acá para hacerlo práctico, para hacerlo sencillo. En B1 vamos a ver la morfología normal. La hipertrofia izquierda, recordemos que el QRS es Q septum, R ventrículo izquierdo, S ventrículo derecho. Teniendo eso en cuenta, si nosotros tenemos una hipertrofia izquierda, lo que se va a ver afectado directamente va a ser la onda R. Podemos observar que esta, a diferencia de la normal, vamos a ver que es casi el doble. La hipertrofia izquierda, observada en B1 y B2, se va a ver como un aumento en el voltaje de la onda R, la cual va a ser patológica. Bueno, la doctora Camila nos pregunta, Jonathan, que el bloqueo tipo 1 había aumentado, es decir, 0.24, 0.26, o sea, que se aumenta progresivamente. Ella tenía entendido que el tipo de bloqueo, el tiempo PR, bueno, pude haberme equivocado, eso también es válido. Pero normalmente, sí, doctora, tiene toda la razón. Tiene absolutamente toda la razón. Chicos, me disculpo. Normalmente en el tipo AB, en el AB tipo 1, si tenemos un aumento del PR, va a ser constante a través de todo el tiempo del infinito eléctrico del ciclo del electrocardiograma. Doctora, muchísimas gracias. Tiene toda la razón. Escuché a alguien que levantó la... No, tranquila, buenas tardes, muchas gracias. Dígame. Doc, tenía una pregunta. Dígame. Es decir, que en el caso de los pacientes epocosos, ¿se debe realizar un control con electros para descartar una hipertrofia de la aurícula derecha? ¿Estoy bien? Eso es una muy buena conclusión. Sería lo ideal realizar un seguimiento electrocardiográfico, porque esta P pulmonar de hecho puede ser diagnóstica en el caso de que no hayamos diagnosticado EPOC en nuestro paciente. El paciente llegó, nunca ha ido al médico, se hizo un electrocardiograma, vemos una P picuda y ya identificamos que es un paciente pulmonar. Excelente, doctor.
Ahora, Ok, hasta muchas ahí, gracias. Muchas gracias. hasta ahí vamos bien, hasta las hipertrofias ventriculares. Ya no falta mucho, no se preocupe. Yo también me canso. Ahora, vamos con las isquemias. Las isquemias vendrían siendo básicamente vamos a hacerlo de una forma sencilla, la consecuencia de un síndrome coronario agudo, es decir, de una placa ateromatosa o un tromboembolismo pulmonar o algún tipo de alteración a nivel sanguíneo que pueda llegar a obstruir alguna región de nuestro corazón. Esto, miércoles. ¿Qué hice? Ya. Esto se divide en dos. Las isquemias, normalmente escuchamos, no, el paciente tuvo un infarto agudo de miocardio con elevación del ST. O tenemos un paciente con infarto agudo de miocardio sin elevación del ST. Esto normalmente se conoce como isquemia subepicárdica isquemia o lesión subendocárdica. Normalmente en nuestros pacientes que tienen una elevación del ST, como vemos aquí, P, Q, R, ST en el punto J, donde está aquí, elevadísimo. Aquí también tenemos una onda T, picuda, que vendría siendo básicamente que se llevó el punto J. Esto nos va a indicar que nuestro paciente está cursando con una isquemia. Ahora viene lo que habíamos mencionado anteriormente, que es dependiendo dónde encontremos la patología o bueno, en qué derivada encontremos la alteración electrocardiográfica, vamos a identificar en qué posición se está realizando o está llevando a cabo el proceso patológico. De B1 a B4 tenemos la cara anteroseptal. Aquí se los puse en un colorcito bien bonito. Esto no lo hice yo, lo busqué de internet, pero aquí está bien bonito. La cara lateral alta, que vendrá siendo D1 y ABL, B5 y B6, la cara lateral baja, D1, D2 y D2, D3 y ABF, la cara inferior del corazón. Aquí determinamos específicamente la región que está más afectada en nuestro paciente. Normalmente, el tipo de infarto, el tipo de lesión isquémica más común es el de cara inferior, es decir, D2, D3 y ABF. Pero hay características que también se cumplen en el caso de las lesiones de la isquemia subepicárdica, la isquemia subendocárdica, la lesión. Bueno, hay algo muy importante y esto quiero que lo tengamos bastante claro. Isquemia no es lo mismo que lesión. La isquemia electrocardiográficamente, por ejemplo, una isquemia subepicárdica, vamos a encontrar que en D2, D3, ABF, en cualquiera de las derivadas, dependiendo de dónde está afectado, vamos a encontrar una inversión a la posición natural de la onda T. Es decir, si vemos en D2, encontramos que la onda T, T de tetero, debe estar positiva, aquí pasó a estar negativa. Y nuestro paciente tiene un ritmo regular, pero está sufriendo una isquemia subepicárdica. En el caso de una isquemia subendocárdica, vamos a ver que hay una T picuda. Se puede ocasionalmente confundir con una hiperpotasemia, que me genera también este tipo de T, pero sabemos que es mucho menor y es mucho menor a la R cuando tenemos hiperpotasemia. Pero en el caso de esta isquemia, aquí estamos en un estadio reversible, en un estadio que podemos, bueno, en realidad todo es reversible, pero aquí es un estadio temprano de la patología. Ahora, por el contrario, cuando ya tenemos lesión subendocárdica por una placa ateromatosa, un trombo que está colapsando el vaso sanguíneo, vamos a generar una depresión del ST en vez de una elevación. En el caso de una lesión subendocárdica. Dato curioso,
Normalmente las lesiones subendocárdicas resultan o son el resultado del crecimiento de placas ateromatosas de crecimiento positivo. Es decir, placas ateromatosas que inician alrededor de todo el vaso sanguíneo y no solamente en una... Eso sería bueno hablarlo. Eso sería chévere. Un circulito que vendría siendo la arteria, y hay un crecimiento de una forma pareja o una forma, se me escapa la palabra, si me pueden ayudar con la palabra sería chévere, de una forma, ya me acordé, de una forma homogénea a través de toda la pared y va generando la oclusión del vaso sanguíneo hasta que se ocluye totalmente. ¿Por qué se llama de crecimiento positivo? Porque son más estables y generan muchos menos síndromes coronarios que las de crecimiento negativo. Las de crecimiento negativo son aquellas que no tienen un crecimiento homogéneo, sino que crecen de un solo lado de la pared arterial y generan una inestabilidad que puede generar un síndrome coronario mucho más seguido. Este paciente, hay algo que debemos tener muy en claro. Estos pacientes se le debe hacer una intervención directa. Hay que colocarle antiagregantes plaquetarios, hay que colocarle trombolíticos, hay que hacerle una intervención directa. Si usted ve que el ST se mueve para un lado, dígale, doctor, el paciente tiene tal cosa en el corazón, hágame el favor, o mire qué está pasando. Si uno le da miedo decir al doctor qué está pasando. Pero si usted ve una lesión que ya tiene una depresión del ST o una elevación del ST, debe identificarlo y debe reportarlo inmediatamente. Ahora, existe esto también que se llama necrosis, que es un estadio póstumo a esto. El paciente no le hicieron nada y básicamente podemos ver que se parece muy poquito a ADF o a B1. Si usted ve esta onda, que se llama onda Q patológica, en alguna derivada que debe estar positiva o una inversión de alguna onda T, créame que está ante un caso de isquemia o de síndrome coronario agudo. Chicos, ¿alguna pregunta de esto? ¿O lo explico de otra forma? No sé cómo se sienten con estas isquemias. Sería chévere hablar de aterosclerosis, ¿verdad? Pero ya no. Dígame, Doc. Disculpa, ¿dónde puedo mirar la placa ateromatosa? ¿En la lesión o en la isquemia? En ambas. Esa pregunta me encanta. Lo que sucede es lo siguiente. Cuando nosotros tenemos una isquemia, es la placa ateromatosa o el trombo que está ocluyendo el vaso y no permite que se irriga la región del corazón, que pues necesita irrigación sanguínea, porque el corazón también necesita sangre. Esto es ocasionado por la placa ateromatosa. Todo esto es ocasionado por una placa ateromatosa o por un trombo, normalmente por una placa ateromatosa. Cuando hablamos de lesión, es que ya en el tiempo la placa ateromatosa ha ocasionado la isquemia y ya me está haciendo daño al tejido, lo está lesionando. Todo esto depende directamente del tiempo. ¿Sí? ¿Alguien más tiene una pregunta? ¿Todo bien, Doc? El doctor Rojas, que me había preguntado. Dígame, Sí, Doc. señor. La doctora Juliana, cuénteme. Perdón, yo tenía una duda con respecto a la isquemia. Aquí en la isquemia podemos ver como desviaciones de la línea isoeléctrica, o no sería lo más normal. Bueno, normalmente desviaciones de la línea isoeléctrica no habría por qué verla, porque realmente la línea isoeléctrica es marcada por el electrocardiógrafo, no por el cuerpo. Entonces, si nosotros tenemos alguna alteración de la línea isoeléctrica o está torcida, pues encontramos que o tomaron mal el electro, el paciente está en una mala posición, o básicamente estamos ya delante de una lesión
como podemos observar aquí, que la línea isoeléctrica básicamente desapareció y que simplemente el paciente está cursando con una patología. Que desaparezca por sí misma no desaparece, pero sí en el caso de que sea patológica, no es que desaparezca, sino que el corazón está emitiendo tanta información que el electrocardiógrafo no tiene el tiempo suficiente para trazar una línea isoeléctrica. ¿Me di a Dale, entender? gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta? La doctora Delfín Caicedo Ramos, bueno, lo que yo he leído es una muy buena pregunta, es un aumento en la R en B5 y B6. Hay aparición de una onda Q anormal en B1 y B2 y pues también se amplificaría, o sea, habría un aumento en la amplitud de la onda R en B1 y B2. Normalmente esto... Ah, doctor, perdón. Pero... Ay, perdón. Normalmente estos pacientes lo que desarrollan vendría siendo una hipertrofia ventricular izquierda, así que también vendríamos teniendo un índice de Sokolov o un aumento en la R mayor a 40 milímetros, es decir, una amplitud de la onda. Y pues como habíamos comentado en B5 y B6, sí, la onda R vendría siendo anormal, podría ser que está invertida o podría ser que está un poco más aplanada. Y en sí esos serían los criterios. Aunque cabe resaltar que las fístulas normalmente no se detectan con electrocardiograma, pero esas vendrían siendo unas indicaciones inespecíficas de lo que vendría siendo el horizonte diagnóstico para establecerlo desde una electrocardiografía. Chicos, ¿alguna otra pregunta? Estamos listos para el parcial. María José subió la mano. Sí te vi. Cuéntame, doctora. Bueno, chicos,